Les saludo, amados hermanos, en el amor del Señor. Hoy continuaremos con el estudio de algunos atributos que la Biblia nos revela de Dios. Hasta ahora hemos visto que Dios es conocible, ¿sí? Vimos que la palabra nos enseña que Dios se ha revelado a nosotros y por ello podemos conocerle, aunque nunca podremos conocerlo y entenderlo completamente. La Biblia nos revela lo necesario, lo que necesitamos para poder relacionarnos con el Dios verdadero. Es imposible que nosotros sí podamos comprenderlo completamente, tampoco podemos comprender completamente sus propósitos. Esto se debe a que Él es perfecto. En cada una de sus cualidades Él es perfecto y nosotros no lo somos. Así que Dios en su perfección tiene todo lo que necesita para ser quien es. Si a eso se le llama, y lo vimos también la semana pasada, que Dios es independiente. Él no depende de nosotros ni depende de nada. Pero en cambio nosotros sí dependemos de Él. Por eso Él merece nuestra adoración y Él es el único que merece ser adorado. Hoy, si Dios quiere, continuaremos estudiando un par de atributos más de nuestro Dios, buscando siempre que nuestra actitud ante lo que Dios nos revela sea una actitud humilde y coherente con lo que estamos viendo de Dios. ¿Ya? La revelación de Dios siempre nos desafía a crecer en adoración, a crecer en obediencia y en confianza a nuestro Dios. La idea es que nosotros podamos reaccionar de una forma coherente con lo que estamos recibiendo, ya sea esto guiándonos a adorar, como dije antes, a arrepentirnos, a pedir perdón o a poder depositar toda nuestra confianza en el Dios que la Biblia nos muestra, nuestro Dios, ¿sí? Así que eso, mientras más conocemos a Dios, más somos llamados a rendirnos a Él y a su perfección. Así que vamos a orar para comenzar este tiempo de estudio. Le invito a orar. Gracias, Señor, porque podemos venir ante ti. Gracias porque en tu gracia nos permite acercarnos a ti, Dios eterno, Dios bueno, Dios perfecto, tan único y diferente a nosotros. Y nos permites acercarnos a ti humildemente, Señor, y esto es pura gracia tuya y te damos gracias por ello. Necesitamos de ti, necesitamos tu guía para poder conocerte más profundamente y que ese conocimiento que vayamos, en el que vamos a ir creciendo, Señor, siempre y constantemente, por tu gracia, Señor, también se puede aplicar a nuestras vidas de tal forma que vivamos una vida que te agrada a ti, Señor, como es digno, como corresponde al Evangelio que hemos recibido, Señor, según lo que enseña tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de estudio bíblico. Ayúdanos, Señor, a estar concentrados, a prestar atención y a tomar aquello, Señor, que tú tienes preparado para nosotros. Te dejamos este tiempo en tus manos, confiando en que tú oyes nuestras oraciones. Estemos donde estemos, a la hora que sea, tú estás ahí para nosotros y te damos gracias por esto. Ayúdanos a aprovechar este tiempo. Guíanos, Señor, para tu gloria, para que sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros, Señor, y podamos honrarte cada día más. Te dejamos este tiempo de estudio bíblico en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el estudio anterior vimos que la palabra muestra claramente que antes que todo existiera, Dios ya existía. Dios ya era Dios y no necesitaba nada, así como hoy tampoco necesita nada. Dios estaba y era antes que todo existiera. Entender y aceptar esto es el principio para entender la eternidad de Dios como uno de sus atributos, y de eso voy a compartir ahora. Dios, según la palabra, es eterno. Cuando hablamos de eternidad de Dios, normalmente nos referimos a que Dios no tiene ni principio ni fin, que siempre ha existido y siempre existirá. Versículos al respecto hay muchos y algunos muy conocidos. Los leeré sin darle mucha explicación, ya, porque son muy explícitos. Apocalipsis 1:8 dice: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Si el alfa y la omega eran la primera y la última letra del alfabeto griego, ¿sí? Y aquí Dios mismo habla de sí mismo diciéndose o caracterizándose de esta forma, ¿sí? Yo soy el alfa, es decir, lo primero de todo, y el omega, es decir, lo último de todo, ¿sí? Antes que todo estaba, Él ya estaba. Después de todo, Él también está. Deuteronomio 33:27 dice: El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. El eterno Dios es tu refugio, llamando, ¿cierto?, eterno a Dios de una manera muy explícita. Dios es eterno. El Salmo 102:12 dice: Mas tú, Señor, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Isaías 9:6, vamos a leer varios versículos de Isaías.
dice una profecía acerca del Mesías. Y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno, uno de los nombres que se le iba a dar al Mesías, ¿sí? Dando también a entender su eternidad. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Dios eterno es Jehová. Isaías 44:6 dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Habacuc 1:12, en su primera parte dice: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? Habacuc, el profeta, ¿cierto?, haciendo esta pregunta. Es que no, ¿eres eterno, cierto? Es una pregunta retórica. Sí, la respuesta es sí, es eterno. Desde la eternidad, Dios ya es Dios. Y por último, sobre la eternidad, voy a leer Isaías 57:15, que dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. El que habita la eternidad. Gloria a Dios, porque Dios habita en la eternidad desde siempre, y por siempre Dios ha estado, ha existido. Él siempre ha sido, eternamente, sin principio y sin final. Hay muchos pasajes más, hermanos, que hablan del tema. También hay diversos pasajes que hablan de sus atributos como eternos. Por ejemplo, se habla en Jeremías 31:4 del eterno amor de Dios. En el Salmo 119:142 se habla de su justicia, la cual es eterna. El Salmo 117, versículo 2, habla de la fidelidad eterna de Dios. Y el Salmo 103 y muchos salmos más, ¿cierto?, dicen que la misericordia de Dios es para siempre, ¿sí? Y así hay muchos más versículos que hablan de la eternidad de Dios. Aún así, yo sé que he leído más versículos de lo normal, pero creo que es muy importante que nosotros podamos escuchar desde la palabra de Dios, ¿cierto?, lo que nos dice acerca de cómo Dios es eterno. Así que, resumiendo, cuando hablamos de eternidad, lo más básico que debemos saber es que Dios no tiene principio. Es el único ser no creado, ¿sí? Es el único ser que siempre ha existido, es autoexistente. Pero tenemos que entender también que la eternidad no solamente incluye el no tener principio ni fin, sino que la Biblia nos dice mucho más. Por ejemplo, recién yo lo dije, ¿cierto?, cuando lo leímos en Isaías 57:15. Dios ve y habita la eternidad de una forma diferente, ¿sí? Él habita en la eternidad. El Dios de la Biblia se relaciona con el tiempo de una forma distinta a la que nosotros nos relacionamos. Por ello, cuando Wayne Grudem, ¿cierto?, uno de los autores que estoy usando como base de este tiempo de estudio bíblico, cuando él habla de la eternidad, lo define de la siguiente forma: Dios no tiene principio ni fin, pero tampoco tiene sucesión de momentos en su propio ser. Dios ve todos los tiempos con la misma agudeza o de la misma forma. El Dios de la Biblia, a diferencia de nosotros, no es definido, ni controlado, ni limitado por el tiempo, hermanos. El tiempo no es para Él algo que lo detenga o lo controle. Dios no tiene que esperar para hacer lo que desea. Dios siempre es. Ejemplo de esto lo vemos en los siguientes versículos. El Salmo 94 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y una referencia a lo que dice este pasaje lo vemos en 2 de Pedro 3:8, donde dice: hermanos, amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. La concepción del tiempo, el cómo ve el tiempo Dios, es diferente que como lo vemos nosotros. Para Dios, una parte de la noche, una vigilia y 1000 años es lo mismo. Dios no ve el tiempo como lo vemos nosotros. Es completamente diferente a nosotros en esto. Recordemos que para nosotros es imposible entender la mente de Dios, y eso lo vimos en uno de los primeros estudios, uno de los primeros atributos de Dios. Su mente, su forma de ver las cosas, su forma de entender las cosas es completamente superior a todo lo que nosotros somos capaces de imaginar. Según la palabra, para Dios esperar un día, esperar 1000 años, no le provoca ninguna diferencia, porque Él ve ambos tiempos de la misma forma. Para el Señor,
para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Él ve los dos con la misma agudeza. Nosotros, por ejemplo, podemos olvidar algo de ayer, podemos olvidar qué hicimos en la mañana de ayer, un día. Dios no. Dios ve ayer y ve lo que pasó hace miles de años y lo que pasará en 1000 años más exactamente igual. Es decir, de forma perfecta, en cada detalle. Dios sabe en todo momento cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros, cada uno de los animales, cada uno de los seres vivos, para cada momento de la historia. Dios sabe todo esto de la misma forma. Así de grande es el conocimiento, es la mente de nuestro Dios. Para Dios un día es como 1000 años para nosotros. En 1000 años, ¿cuánta información nosotros tenemos? Hay mucha historia, ¿nos podríamos saber toda la información de 1000 años? Es demasiada información. Bueno, para Dios un día es así. La información que Dios tiene de un día es la información que nosotros juntamos en 1000 años, estudiando. Para Dios es como un día. Es algo que pasa volando, o los días pasan volando, ¿no? En estos días pasan volando. Para Dios así son 1000 años. El nombre mismo de Dios, hermanos, si nosotros lo estudiamos, ¿cierto? Un poco en el estudio pasado, en Éxodo 3:14, cuando Dios habla acerca de sí mismo y cómo se tiene que presentar Él, le dice a Moisés, en Éxodo 3:14, lo repito, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Si notamos el tiempo verbal, ¿cierto? Del yo soy es especial. Dios habla de sí mismo como alguien, como algo que es, como alguien que es autoexistente, alguien que es permanente, alguien que siempre es. Él es. Asimismo el Señor Jesucristo dijo de sí mismo en Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor Jesucristo no se equivocó al hablar aquí. Nosotros, si hubiéramos pensado en hablar de que nosotros existíamos hace mucho tiempo atrás, hubiéramos dicho yo era, yo fui. Pero Jesucristo dice yo soy. Él quiere expresar claramente que tenía una característica divina, un atributo que solo Dios podía tener, es decir, el ser siempre. Cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, no solo da a entender que existió antes que Abraham, algo que ya implica que él no es un hombre común, sino que dice, yo soy. En aquel tiempo pasado, hace miles de años, yo soy. Y con esto se hace igual a Dios. Y esto lo entendieron muy bien los judíos, ¿cierto? Que lo estaban escuchando, porque inmediatamente en Juan 8:59 toman piedras para apedrearlo, ya que él estaba cometiendo, según ellos, una blasfemia al hacerse igual a Dios. Isaías 46:9 y 10 nos dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, lo que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Dios conoce desde el principio del tiempo lo por venir, eso que nosotros nos vemos en el tiempo, porque todavía no llegamos a ello, Dios ya lo conoce. Para él el tiempo futuro, el tiempo pasado, el tiempo presente, él lo ve. Dios en el principio ya conocía lo que vendría en el futuro, lo manejaba, era parte de su conocimiento pleno. Y con esto ya estamos pasando de una a un segundo atributo que vamos a ver hoy día, que es súper conocido también, asociado al conocimiento de Dios, que es su omnisciencia, ¿sí? Dios es omnisciente, es decir, Dios lo sabe todo. Wayne Grudem define la omnisciencia de Dios como que Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles también en un acto singular y eterno. Es decir, Dios no conoce solo lo real, lo que ha existido, existe y existirá, que eso lo sabemos, ¿cierto? Sino que también conoce lo que es posible, lo que podría suceder si cambiar las circunstancias. Según lo que enseña la palabra, Dios ya sabe lo que es, lo que será y lo que podría haber sido o lo que podría ser. Ya leímos Isaías 46:9 y 10, donde dice que no hay nadie que se asemeje a Él. Él es el único Dios que sabe todo lo que vendrá. Esta es una característica particular de Dios, así como el ser eterno es una característica particular de Dios. Dios es el único que sabe todo lo que sucederá. Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, indicando que no hay nada de lo que existe, ni siquiera nuestras mentes, ni corazones, ni siquiera nuestra parte inconsciente, esa parte que está fuera del alcance de nuestro conocimiento, eso está en el conocimiento de Dios. Él conoce nuestro corazón completamente, lo más profundo del hombre también, porque Él conoce todas las cosas. Ahora,
mucho más profundo que nosotros mismos, es Dios mismo. Y hay un pasaje muy conocido en 1 Corintios 2:10 donde dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hablando del Espíritu Santo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí Pablo nos indica que solo Dios mismo es quien puede conocer a Dios en profundidad, en su perfección, ¿sí? Y no hay nada más profundo que Dios mismo, ¿sí? Al decir esto, Pablo está diciendo que Dios tiene el máximo conocimiento que es posible. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada, nada de lo que existe que no sea manifiesta, clara, ¿cierto?, en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada hay oculto a los ojos de Dios. Y si esto lo sumamos a lo que vimos antes sobre la eternidad, ¿cierto?, que Dios conoce, ve todos los tiempos de la misma forma, que el tiempo en sí mismo no controla a Dios ni lo limita, sino que Dios es el Señor del tiempo en la práctica. Entonces Él tiene este conocimiento de todo lo que está sucediendo en cada momento de la historia. No hay ninguna cosa que esté oculta ante Él, nada. Su conocimiento es perfecto en todo tiempo. Mateo 10, 29 y 30 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. El Señor conoce tan a detalle todo que aún nuestros cabellos están contados. Cada cabello está contado. Y eso para cada momento de la historia. Y como dije antes, de la definición, ¿cierto?, de la omnisciencia de Dios. Dios no solamente conoce lo que es, sino también lo que podría ser. Hay varios pasajes que no hablan de esto, voy a tomar 3 solamente, que son bien entretenidos, ¿ya? El primero está en 1 Samuel 23, 11 al 23. Vemos una historia que es bastante especial, ahí usted léala, ¿cierto?, en 1 Samuel 11, sobre David, donde él está escondiéndose de Saúl, está en una ciudad, y le pregunta a Dios qué pasaría si se queda en esa ciudad, si lo vendrían a atacar. Y Dios le dice que sí, que si él se queda en esa ciudad, lo van a venir a atacar, Saúl lo va a venir a atacar. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Escapa. Y cuando llega Saúl a atacar, no lo encuentra en la ciudad. Mostrando con esto que Dios conocía lo que sucedería en caso de que David se quedara ahí. ¿Sí? Dios le dijo lo que pasaría si David se quedaba ahí. Si lo iban a entregar, lo iban a traicionar en esa ciudad para que Saúl lo capturara. Sí, esa fue la respuesta de Dios. Y hay pasajes similares, por ejemplo, Mateo 11, 21, ¿cierto?, donde Jesucristo levanta un clamor apenado por algunas ciudades que no habían reaccionado a su mensaje. Mateo 11, 21 dice: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Dando a entender claramente que Jesucristo sabía lo que habría sucedido en la ciudad de Tiro y Sidón si Él se hubiera manifestado con su predicación y sus milagros en esas ciudades. ¿Cuál hubiera sido la reacción en estas ciudades? En 2 de Reyes 13:19 también hay otra situación especial. El profeta le pide al rey que haga algo y el rey lo hace un poco. Entonces el profeta, triste, molesto también en sus últimos días, le dice al rey que si hubiera actuado de una forma distinta, hubiera derrotado más veces a sus enemigos. Pero como no lo hizo, entonces solo lo podrá derrotar 3 veces. Con esto mostrando que Dios le había revelado al profeta posibles futuros, ¿sí? Dependiendo de cuántas veces el rey hacía lo que el profeta le había ordenado, dependiendo de eso sucedería una posibilidad A, B, C o D. Nosotros creemos que el conocimiento de Dios incluía lo que el rey haría, ¿sí? Pero igual Dios tenía el conocimiento de qué pasaría si hubiera hecho algo distinto. El conocimiento de Dios es tan profundo y extenso que es imposible de entender para nosotros. Dios sabe completamente todo lo que ha sucedido, todo lo que sucede, todo lo que sucederá y todo lo que podría haber sucedido, podría estar sucediendo o podría suceder en el futuro. Junto al salmista decimos: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí.
Dios entonces sí, según lo que hemos visto hoy día, hasta ahora, es eterno. No tiene principio ni fin. Y siempre ha conocido todo lo posible. Pablo adora a Dios por esto. En 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando la Biblia se habla de los siglos, es una forma de hablar del tiempo eterno, de la eternidad, desde los siglos y hasta los siglos, significa desde siempre y hasta siempre. Eso significa los siglos. Y acá Pablo dice al Rey de los siglos, es al Rey de los tiempos o al Rey de la eternidad, el Señor de la eternidad, el Señor del tiempo. El Señor nuestro Dios es soberano sobre el tiempo. El tiempo sirve a Dios. Así como todo el resto de la creación sirve a Dios, el tiempo fue creado por Dios y le sirve. Nosotros, en cambio, necesitamos medirlo, ¿cierto? Para nosotros el tiempo es la medición del cambio. Entonces, si a Dios no le afecta el tiempo, tampoco podría cambiar. Y eso es lo que enseña la palabra. Y acá vamos a ir al tercer atributo que vamos a ver hoy día. La palabra enseña que Dios es inmutable. Dios no cambia. Wayne Grudem, que nuevamente define la inmutabilidad de Dios como: Dios es inmutable, es decir, no cambia, en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos y promesas. Sin embargo, Dios actúa y siente emociones y actúa y siente diferente en respuesta a circunstancias diferentes. Inmutable entonces es algo que no muta, que no cambia. El Salmo 102, la Biblia lo dice claramente, ¿sí? El Salmo 102, 25, 27 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, con vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. El salmista compara a Dios con lo más estable que conoce, la tierra, el cielo, y dice: ellos van a perecer, ellos van a pasar, ellos tú te los vas a cambiar como la ropa, pero tú, Dios, permaneces, para siempre. La NBI, la Nueva Versión Internacional, lo dice de esta forma: pero tú eres siempre el mismo, dando el énfasis que el salmista estaba dando en la comparación. Todo pasará, todo cambiará, aun el cielo, aun la tierra, aun lo más estable que conozco, dice el salmista, pero tú, Señor, no cambias. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, hablando Dios, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Jehová mismo dice que Él no cambia, y esto lo demuestra en su comportamiento estable con Israel a través del tiempo. Dios le dijo a Israel: yo actuaré de cierta forma con ustedes, y dependiendo de cómo ustedes actúen, yo también actuaré. Y tal como lo dijo, después de 1000 años, Él seguía cumpliendo su palabra y la sigue cumpliendo hasta hoy. Hebreos 13:8 dice, hablando del Señor Jesucristo: Jesucristo, nuestro Dios, ¿cierto?, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Recuerden, ¿cierto? Como dije antes, que cuando se habla de los siglos, se habla de todo el tiempo. Esa es la forma bíblica, ¿cierto?, de hablar de todos los tiempos. Dando esta característica, la inmutabilidad, a nuestro Señor y Dios Jesucristo, quien no cambia a pesar del paso del tiempo para nosotros. En su eternidad, el Señor no cambia. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay cambio en el Padre de las luces, no hay ni una sombra de cambio, nada que parezca siquiera algo como un cambio. Así es como la Biblia nos muestra claramente que Dios no cambia en su esencia, en lo que Él es, y tampoco en los propósitos que Él ha establecido. Ya vimos el caso de Israel, ¿cierto? Dios estableció algo respecto a Israel, ¿sí?, al hablar con Abraham, al hablar con Jacob, al hablar con Moisés, tiempo después. Y lo que Él estableció no va a cambiar. El Salmo 33:11 dice, por ejemplo: el consejo de Jehová, lo que Él ha decidido, permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Nuevamente vamos a ver cómo lo dice la NBI, ¿ya? Dice: pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. O sea, no solamente que Dios no cambia en lo que Él es, sino que también Él tiene algunos designios, algunos planes, algunos propósitos establecidos a través del tiempo, y eso no cambian. Los propósitos que Dios ha establecido permanecen para siempre.
Esto porque a Dios no le afecta el tiempo, ya que es eterno, ya lo vimos antes. Y en segundo lugar, como Él lo sabe todo, también ya lo vimos, no hay nada que pueda suceder que pueda hacerle cambiar de opinión. Dios lo sabe todo, Él es eterno, Él ve pasar el tiempo de una forma diferente a nosotros y Él ha decidido, tiene propósitos, tiene una voluntad establecida, o como lo llama acá el salmista, un consejo, ¿cierto? Eso significa algo lo que Él ha pensado y que Él lo ha definido. Y eso no va a haber nada que pueda hacerlo cambiar de opinión. Ahora, vemos algunos ejemplos prácticos de esto en la Biblia, respecto a algunos propósitos que Dios ha definido. Por ejemplo, en Mateo 25:34 dice: entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Es decir, allá en el principio, cuando estaba todo recién comenzando, Dios ya tenía establecido un reino preparado para los que iban a ser salvos. Dios había establecido su propósito ya respecto a la salvación del mundo. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación, antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos sin mancha, santos delante de Él. Los escogidos en Cristo fueron escogidos desde antes de la creación del mundo. Efesios 3:8-9, hablando acerca de la iglesia, acerca de cómo el evangelio iba a afectar al mundo, dice: a mí, que soy menos, hablando Pablo, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, sin fondos y que no se pueden profundizar completamente, riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, desde los siglos, desde la eternidad. Ahí estaba este misterio escondido, la iglesia de Dios, en quien creó todas las cosas. El misterio de la iglesia estaba escondido desde los siglos en Dios, desde la eternidad. La iglesia estaba en el conocimiento de Dios, en el propósito de Dios. Dios no cambia, sus propósitos no cambian, su conocimiento no cambia. Él es eterno, Él es el único de verdad eterno. Y podríamos seguir profundizando, hermanos, pero creo que estamos bien ya con estas tres características, estos tres atributos, hermanos. La eternidad de Dios. Dios no tiene principio ni fin y ve Dios el tiempo de una forma diferente a la nuestra. Un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años son como hoy día, como un día. Dios habita la eternidad. Él es el Rey de los siglos. Gloria a nuestro Dios. Dios es omnisciente. Él sabe todo lo que sucede. Él se conoce a sí mismo profundamente y conoce cada situación que está sucediendo, que ha sucedido y que va a suceder. Pero no solo las que han sucedido, sino también las que podrían haber pasado, las que podrían pasar. O sea, el conocimiento de Dios es demasiado grande. Y por último, Dios no cambia en su ser, en sus propósitos, en sus promesas. Y gracias a Dios por esto. Esto tiene que ser una razón para adorar a nuestro Dios. Gracias a Dios porque Él no cambia. Él conociendo todo, Él viendo todo el tiempo, como con todo su conocimiento, ¿cierto? Decidió algunas cosas por su voluntad en la eternidad, antes que nosotros existiéramos, antes que el mundo existiera, antes que el universo existiera. Dios decidió algunas cosas y esas cosas no van a cambiar. Una de ellas es la iglesia, es la salvación por fe. Dios estableció eso desde antes del tiempo y gloria a Dios por ello, porque no hay nada ni nadie que pueda hacer cambiar a Dios de opinión. Ahora, podrían saltar algunas dudas, por ejemplo, y voy a tratar de aclarar las 3 preguntas, voy a tratar de responder. Si usted tiene más dudas, por favor escríbame. Si hay algo que no expliqué bien o si cree que es necesario profundizar más, lo vamos a hacer. Y la primera pregunta es: si Dios no es afectado por el tiempo, porque Él está sobre el tiempo, porque Él es el Señor del tiempo, entonces ¿cómo se relaciona con nosotros que vivimos en el tiempo? Bueno, la respuesta es que si Dios es dueño, ¿cierto?, del tiempo, es el Señor del tiempo, Él puede intervenir. Y la Biblia nos lo muestra claramente cientos de veces. Dios interviene siempre en el momento presente, en el que nosotros estamos viviendo. Cuando digo nosotros, hablo del ser humano a través de la historia. Y Dios puede meterse en la historia, intervenir y actuar en el tiempo presente en cada situación. Hay una falsa creencia, algunos creen en un Dios, ¿cierto?, que creó todo y luego se fue y nunca más intervino en el hombre, pero no es lo que muestra la palabra. Sí, esa creencia no es bíblica. El Dios de la Biblia no solo es capaz de intervenir en nuestra realidad, sino que Él lo hace así. Él quiere intervenir, lo ha hecho a través de la historia y lo hemos visto y también nosotros lo hemos disfrutado, ¿cierto?, a través del nuevo nacimiento, a través de conocer a Dios y de la transformación que Dios mismo ha hecho en nuestras vidas. Dios puede intervenir y no solamente
para mí es súper interesante entender que Dios creó el tiempo, ¿sí? Dios creó el tiempo, Dios creó el espacio, Dios creó la materia, y todas estas cosas que Él creó están en sus manos. Él puede manejarlas como Él quiere, y ninguna de estas cosas son capaces de limitarlo a Él, ¿sí? Dios está antes de todo esto. Como vimos cuando hablamos de la independencia de Dios, Dios no puede ser controlado ni limitado por las cosas que Él mismo creó, sino que las cosas que Él creó son sostenidas por el poder de Dios, incluso e incluido el tiempo. Es un tema un poco complicado, espero haber sido más claro. Dios puede relacionarse con nosotros en el tiempo, Él puede meterse en el tiempo, en el presente, y estar ahí con nosotros, y gloria a Dios por eso. ¿Ya? Pregunta 2. Si Dios no cambia, ¿por qué la Biblia muestra que Él, por ejemplo, cambia a veces respecto a algunas decisiones? Algunas veces dice que se arrepiente. Cuando nosotros vemos en la Biblia que la Biblia nos muestra algún cambio de Dios respecto a una decisión que tomó, tenemos que entender que, primero, hay diferentes tipos de decisiones. Hay propósitos eternos de Dios, ¿sí? Donde Él lo estableció y no hay forma en que eso cambie porque está establecido por Dios. Hay otras situaciones en que a los ojos del hombre Dios cambió su forma de pensar. Pero tenemos que entender que nosotros no conocemos el corazón de Dios ni la mente de Dios. Y Dios, sin embargo, Él sí conoce nuestro actuar, Él conoce nuestra mente. Entonces, un ejemplo, el caso de Jonás, ¿cierto? De Nínive. Dios sabía que si Jonás iba a ese lugar a predicar y les declaraba el juicio que Dios iba a enviar, Dios sabía que la gente de Nínive se iba a arrepentir. Eso no lo sorprendió a Dios, eso era parte de su propósito. Dios quería que esas personas se salvaran, Dios no quería destruirlas. Por eso envió a Jonás con un mensaje de destrucción, sabiendo que eso iba a provocar que no fuera necesario destruirla. Dios define sus acciones en el tiempo presente, ¿sí? Y en muchos casos, por nuestro bien, va paso a paso interviniendo en la vida de las personas, ¿cierto? Interviniendo en el presente de la persona, y respecto a nosotros, como vemos ese cambio, por ejemplo, el llamado al arrepentimiento, y nosotros nos arrepentimos, Dios vuelve a intervenir en respuesta a ese cambio que nosotros vemos como un cambio, porque a los ojos de Dios es parte de su conocimiento eterno. ¿Un poco enredado? Gracias a Dios porque Él interviene en nuestro tiempo, como dije en la primera pregunta, y como interviene y responde a la situación, al contexto puntual del tiempo en el que Él interviene, para nosotros es como que Él cambiara, pero no es que Él haya cambiado, sino que Dios mismo se ha relacionado con el hombre en su tiempo según como está viviendo, según su contexto. Gloria a Dios por nuestro Dios, que es tan personal, tan cercano, y Él suple lo que nosotros necesitamos, ¿sí? En nuestras deficiencias, en nuestras incapacidades, Él viene y se acerca según nosotros somos. Nosotros vivimos a través del tiempo y Dios se relaciona con nosotros a través del tiempo. Gloria a Dios por eso. Dios se relaciona con nosotros a través del tiempo. Dependiendo cómo van cambiando las cosas, Dios también va usando formas diferentes de relacionarse con nosotros. Y gracias a Dios por eso. La última pregunta. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué la Biblia muestra que Dios pareciese sorprenderse ante ciertas circunstancias? Bueno, al igual que en el caso anterior, Dios se relaciona con el hombre en el tiempo y actúa de una forma respecto a las cosas que están sucediendo en el tiempo en el que se relaciona con el hombre. ¿Sí? Estamos hablando del Dios eterno, es un tema complicado, hermano, un Dios infinito, relacionándose con personas finitas, ¿sí? Nosotros somos limitados por el tiempo, Dios no es limitado por el tiempo. Entonces Dios interviene en una circunstancia y dependiendo de cómo esa circunstancia se va presentando, Él actúa de una forma que nosotros podamos entenderlo. ¿Sí? Dios habla y se revela de una forma que nosotros podamos entenderlo en nuestra mente finita. Entonces muchas veces, por ejemplo en la Biblia, vemos que se dicen ciertas cosas que Dios hace y lo que buscan es darnos a entender a nosotros cómo es Dios. Por ejemplo, no sé, decir que Dios tiene en sus manos la tierra. No es que de verdad, literalmente, Dios esté ahí con las manos abajo de la tierra sosteniéndola, ¿sí? Yo creo que nosotros sabemos que eso es una metáfora, ¿sí? Así hay muchos casos donde se nos muestra ciertas reacciones de Dios, ciertas acciones de Dios, ciertas emociones de Dios y que están ahí para mostrarnos desde nuestro punto de vista humano, para que nosotros lo entendamos cómo Dios actúa. Pero cuando vamos profundizando en el conocimiento de Dios nos vamos dando cuenta que en realidad Dios sabía todo eso, que en realidad nada de eso lo sorprendió porque Dios ya conoce el principio y el fin de todo. Él conoce absolutamente todo esto. Entonces Dios actúa en relación a nosotros. Él, por su gracia, de alguna forma se acomoda a nuestra
incapacidad, ¿sí? Él se hace hombre, Él se hizo hombre para acercarse a nosotros, Él se acomoda a nuestra incapacidad. Y eso es parte de la gracia de Dios revelada para nosotros y nos muestra mucho de la gracia de Dios, acomodarse a nosotros. El Dios eterno, perfecto, sin ninguna necesidad, da pasos para acercarse a nosotros. Eso es solo amor, eso es solo gracia. Lamentablemente las personas que no conocen a Dios y que no conocen la palabra nunca logran valorar estas cosas, ¿sí? Porque ven a Dios de una forma como se lo imaginan ellos y normalmente tiene que ver con un Dios casi que depende de nosotros, un Dios que nos necesita a nosotros. La gente ve muchas veces a Dios como alguien que tiene que servir al hombre y no es así. Ese no es el Dios que nos muestra la Biblia. Dios siempre está, Dios no se cansa, Dios no se sorprende por cómo somos y Él cumple sus promesas. Nuestro Dios es genial, único. Por eso la alabanza que Pablo le da a nuestro Señor en Timoteo es tan certera. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El cielo y la tierra pasarán, hermanos, pero su palabra no pasará. Y la idea es que todos nosotros podamos crecer en este conocimiento de Dios para poder alabarlo por quien Él es. Cada paso de acercamiento a Dios, cada paso que Él ha dado para acercarse a nosotros, el meterse en el tiempo, el mostrarse de una forma que nosotros lo podamos entender, el decirnos, profetizar muchas cosas que van a pasar, el acompañarnos siempre, son razones más que suficientes para que nosotros vivamos adorándole. Que Dios nos ayude a reaccionar como debemos, hermanos, ante el Dios que se ha manifestado a nosotros por gracia. Que nuestro Señor nos guíe, que nuestro Señor nos permita a todos seguir conociéndole cada día más. Así que toda la gloria es para Dios. Con esto terminamos este estudio bíblico. Que Dios les bendiga, espero que haya sido de bendición. Como dije antes, cualquier mensaje, hermano, WhatsApp, comentario en YouTube, como usted prefiera, voy a tratar de ir respondiéndolos si Dios lo permite. Eso, que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo estudio donde seguiremos viendo algunos atributos más de nuestro Dios según lo que la palabra nos revela. Maranata, Cristo viene.